Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio, esta nueva oportunidad que nos das de poder estar juntos con nuestros hermanos que tienen inquietudes, que tienen preguntas, que tienen dudas. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria para que podamos, a la luz de tu palabra, Señor, responder adecuadamente a cada persona. Nos encomendamos, nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria y la honra en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Se van a ir incorporando seguramente a lo largo de los próximos minutos más hermanos, más personas que les gusta este tiempo de Pastor Online, como le hemos llamado. Y quiero aprovechar, aunque seguramente lo volveré a repetir al final, para decirles que sigan compartiendo con todos sus contactos, con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo, todo lo que reciben de parte del Señor. Para nosotros es una bendición cuando ustedes nos escriben y nos dicen: yo le estoy mandando el devocional a mis amistades, a mis hermanos que están en este país o en otro país. Es una bendición cuando nos escriben, nos llama gente, nos mandan mensajes y nos dicen: yo estoy recibiendo los cultos porque un amigo, una hermana, un familiar, un pariente, un conocido me ha mandado el enlace y llevo un tiempo escuchando y viendo todo esto. Estamos muy contentos. De hecho, ayer en el culto nuestro en la iglesia tuvimos a un matrimonio, tuvimos a unos hermanos que nos visitaban por primera vez, que desde Japón, escuchen, desde Japón recibieron, digamos, por así decirlo, el enlace, el link, la invitación de un pariente de nuestra iglesia, de nuestros cultos. Y ayer asistieron por primera vez porque ese familiar que vive tan lejos de aquí de las Islas Canarias les mandó este enlace. Así que repito, estamos muy contentos y animo y motivo a todos ustedes a que, si este programa del Pastor Online, los devocionales, los cultos o lo que sea es de bendición para usted, compártalo con toda libertad. Ahora bien, también quiero aclarar y decir algo. Lo que no estoy de acuerdo y lo que no me gustaría que ocurriera, aunque lamentablemente a veces ha ocurrido y me temo que seguirá ocurriendo en el futuro, es personas que abren canales que ponen única y exclusivamente las predicaciones que damos aquí en la iglesia y luego se dedican a pedir dinero. En eso no estamos de acuerdo ni lo apoyamos. Si usted, por favor, se entera de alguien que ha abierto un canal con la excusa de poner los mensajes, las predicaciones del pastor Manolo Sierra y luego se dedica a pedir dinero, por favor, automáticamente comuníquelo para que de alguna manera impidamos, en la medida de nuestras posibilidades, que personas comercien con la palabra de Dios. Pero repito, compartan todo lo que quieran, compartan, suban a las redes sociales las predicaciones, los devocionales, lo que quieran, que corra la palabra de Dios, que todo el mundo escuche el Evangelio, que tenga la oportunidad de aprender lo que ustedes han aprendido. Pero en el momento en el que vean que una persona está comerciando, está haciendo negocios, está haciendo dinero, está pidiendo ofrendas, proyectando nuestros vídeos en una página, en un canal ajeno a los nuestros, por favor, pedimos que lo comuniquen. Nosotros, les recuerdo a todos, tenemos dos canales, simplemente dos canales. Tenemos el canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, y tenemos el canal de Facebook, Centro Evangélico Vida Nueva. Fuera de eso, no tenemos más canales. No podemos evitar que la gente, lógicamente, ponga en emisoras de radio, en televisión o donde quieran las predicaciones y los cultos nuestros. No hay ningún problema. Pero en el momento en el que empiecen a hacer negocio o a pedir dinero con nuestros cultos, con nuestras predicaciones, por favor comuníquenlo inmediatamente, porque estamos totalmente en contra de que alguien utilice estos cultos, estos programas, para subvencionarse o para pedir dinero como si fuéramos nosotros. Y dicho esto, voy a pasar inmediatamente a responder a la primera pregunta. Una hermana, digamos, que ha estado dándole testimonio, ha estado hablando con un joven, y por lo visto este joven le ha estado haciendo una serie de comentarios y ha, digamos, desconcertado, preocupado un poco a la hermana, porque el joven dice que cómo es posible que un Dios, el Dios en el cual creemos nosotros, creador del bien y del mal, escuchen bien,
del bien y del mal, después le rinda o le pida al hombre que le rinda cuentas por los pecados si él ha sido el causante de haber creado el mal, mal en el que el hombre posteriormente ha caído. Hermanos, nada más lejos de la realidad. La persona que habla así de nuestro Dios, lo que demuestra es que no conoce a nuestro Dios, al Dios de la Biblia. No sé qué imagen, no sé qué concepto, no sé dónde han aprendido todo eso, pero de la Biblia no. Porque si me permiten la expresión, para que nos entendamos, Dios no nos da una de cal y una de arena. No nos bendice y nos maldice al mismo tiempo. No es un Dios de luz y al mismo tiempo de tinieblas. No es un Dios bueno y al mismo tiempo un Dios malo. Nada más lejos de la realidad. Nuestro Dios es perfecto. No actúa injustamente, absolutamente contra nadie. Dios es la justicia personificada. En Él es imposible que actúe la injusticia, el abuso. Dios es perfecto. Dios no fue el creador de la maldad ni del pecado. Una persona que habla así es evidentemente una persona que desconoce totalmente lo que dice y enseña la palabra de Dios. Tal vez es una persona que está herida, que está lastimada, que se ha llevado alguna desilusión, sabe Dios, con alguna iglesia, con algún hermano, y por eso habla desde ese punto de vista totalmente equivocado. Dios creó al hombre perfecto, repito, Dios creó al hombre perfecto y lo puso en un ambiente perfecto. No tenía ninguna necesidad de pecar, de rebelarse contra Dios. Pero ¿por qué he enfatizado que Dios creó al hombre perfecto? Porque dentro de esa perfección, escuchen bien por favor, dentro de esa perfección implica tener libre albedrío. Es decir, Dios no creó un robot, Dios no creó una máquina que no se podía rebelar contra su diseñador, contra su creador. Dios creó al hombre tan perfecto que lo dotó de libre albedrío. Eso significa que en cualquier momento en el que el hombre quisiera seguir su propia voluntad, rebelarse contra su creador, lo podía hacer. Si no fuera posible que el hombre se rebelara contra Dios, entonces Dios lo que creó fue una máquina, como alguien cuando crea, cuando hace un programa informático, y el programa está sometido a su diseñador, a su creador. Pero en este caso, Dios le permitió al hombre y a la mujer rebelarse en contra del creador si éste en un momento determinado quisiera hacerlo. Y todos conocemos la historia. Todos sabemos que en el momento en el que Satanás, que no fue creado como tal, no fue creado como demonio, no fue creado como ser maligno o perverso, sino un ser que cuando Dios lo creó dijo literalmente estas palabras: acabado en hermosura, el sello de la perfección lleno de sabiduría. Se rebela contra Dios, digamos, arcángel, este ser espiritual que estaba en la presencia del Señor, cae a tierra y comienza a tentar al hombre, a la primera pareja. Y el hombre, utilizando o mal utilizando, diríamos en este caso, su libre albedrío, peca contra Dios, se rebela contra Dios. Algunos se preguntarán entonces, si Dios sabía que lo sabía, porque Dios no se llevó ninguna sorpresa, Él lo sabe todo de antemano. Antes de que ocurran las cosas, el Señor sabe perfectamente lo que va a ocurrir. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? ¿Por qué le dio Dios al hombre la capacidad de rebelarse contra su creador? Bueno, porque Dios es soberano, Dios hace lo que quiere y Dios le permitió al hombre, como acabo de decir, rebelarse en contra de su creador. Luego, Dios no es el creador del mal. El hombre buscó un camino diferente al que Dios le había dicho. Dios dijo, no hagas esto, y el hombre lo hace. Dios dice, no practiques tal cosa, y el hombre lo practica. En otras palabras, el hombre, mal utilizando, repito, su libre albedrío, su libertad, se rebela contra Dios. Y hasta el día de hoy, no le echemos solamente la culpa a Adán y a Eva. Hasta el día de hoy, cuántas personas descaradamente, abiertamente, ¿verdad?, con todo descaro, no quieren dar su brazo a torcer y se rebelan contra Dios.
y pelean contra Dios e intentan hacer todo lo posible por quitar a Dios de la sociedad, de las escuelas, de la vida pública. Lo saben, pero lo siguen haciendo. Por lo tanto, no le echemos la culpa a Dios del mal, porque Dios es amor. Y cuando alguien cree que Dios creó el mal y el bien, simplemente lo que está demostrando es una ignorancia total y absoluta en cuanto al Dios de la Biblia. Por lo tanto, lo que le podemos decir a una persona que le achaca, que le echa la culpa a Dios de todo, es que está rotundamente equivocado. Mire, les voy a poner un ejemplo. El Señor en su palabra dice, amaos los unos a los otros. ¿El hombre obedece a ese mandamiento? ¿Qué diferente sería el mundo si nos amáramos los unos a los otros? Si nos respetáramos, si no hubiera odio, envidia, celos, contiendas, divisiones, sería un mundo maravilloso. Pero el hombre que ha hecho, se ha armado el uno contra el otro. Desobedece, aposta a propósito a Dios y por eso pasa lo que pasa. ¿De dónde vienen las guerras?, pregunta Santiago en su epístola. Pues de las pasiones, de los celos, del amor al dinero, del protagonismo, etcétera, etcétera. Dios no es el creador ni el diseñador del mal. El hombre mal utilizando su libre albedrío, peca contra Dios, se rebela contra Dios, pero hay posibilidad de regeneración. Sí, hay posibilidad de cambio. El hombre si se arrepiente, que es lo que comienza a cambiarlo todo, el hombre si se arrepiente, las cosas pueden cambiar. Por muy bajo que haya caído, por muy lejos que se haya distanciado de Dios y de su palabra, el hombre puede ser restaurado. Pero, como dije en una ocasión, y me van a entender lo que quiero decir ahora, Dios es un caballero. Dios no se mete donde no lo llaman. Dios transforma una vida, restaura un hogar, bendice a una nación, que pide perdón a Dios por sus pecados, que se humilla delante de Dios, que hace las cosas decentemente y con orden, sin injusticia, sin abuso de poder, sino haciendo las cosas conforme a lo establecido por Dios. Y entonces habrá respeto, habrá amor, habrá misericordia, habrá perdón, habrá paciencia y habrá todo lo bueno que Dios quiere que haya. Pero que, lamentablemente, los líderes de las naciones, la inmensa mayoría de los seres humanos, prefieren vivir a su aire, a su manera, haciendo caso omiso de la palabra de Dios. Y las consecuencias las estamos viviendo. Todo lo que ocurre en el mundo, las injusticias, las guerras, la corrupción, los robos, las envidias, todo eso es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué lo hace el hombre? Porque el hombre es terco, porque el hombre es testarudo, porque el hombre no quiere humillarse y pedir perdón a Dios. Pero todos aquellos que hemos pedido perdón a Dios por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestros pecados, en definitiva, el Señor no ha parado y no para de bendecirnos. Notamos su paz, su presencia. Por eso, aunque lógicamente siempre hay excepciones, porque claro, también hay que decirlo, cristianos con problemas de celos y envidias y divisiones y cosas, pero cuando leemos la palabra de Dios, encontramos que Dios quiere que el hombre viva cómodo, que viva en paz, que viva en armonía, y se puede vivir en victoria. Se puede vivir en una paz permanente en Cristo Jesús, a pesar de que el mundo se está cayendo a pedazos. Y a pesar de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, cuando nos sometemos a la cobertura y a la soberanía de Dios, Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Dios comienza a hacer cosas maravillosas. Y dice la Biblia que el Señor ha venido para darnos ¿qué? Para darnos vida, calidad de vida y vida en abundancia. Dios no quiere que la gente viva amargada. Dios no quiere que la gente viva triste, peleándose todo el día, discutiendo unos contra otros. El Señor ha venido para darte vida, para darte libertad, para darte victoria, para darte alegría. Pero lamentablemente hay un ser perverso, que uno de los nombres que recibe en la Biblia, sabéis que es Satanás, el padre de mentira, el demonio, en fin, otros nombres que ustedes conocen bien. Dice que es un ladrón, que viene a hurtar, a matar y a destruir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios, buscar a Dios, humillarnos delante del Señor, y entonces Él se encargará de nuestras vidas y comenzará a ser nuestro pastor y comenzaremos a notar la bendición de Dios en todos y en cada uno de nosotros. Por lo visto,
esta persona también le decía a esta hermana que la historia de algunos países no registra la historia que se encuentra en la Biblia. Bueno, ahí te das cuenta, es tanta la soberbia, tanto el orgullo que hay incluso en naciones enteras que han quitado de su historia nacional los acontecimientos que relata la Biblia, la palabra de Dios. Y el hombre a veces es tan ignorante que cree totalmente la historia secular, la historia que cuenta el hombre de sí mismo, que la historia verdadera que aparece en la Biblia y en la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Las historias de la Biblia no son cuentos, no son fábulas. ¿Cuántos ídolos, cuántas imágenes creadas, diseñadas, hechas en definitiva por la mano del hombre, detrás de ese culto, detrás de esa tradición religiosa, hay un mito, hay una fábula, hay incluso hasta una mentira. Fíjense, por ejemplo, ustedes aquí en España, nosotros tenemos, bueno, dicen que en la capital, en la ciudad de Santiago de Compostela, está el apóstol Santiago. Eso es rotundamente falso. Santiago jamás estuvo en España. Santiago murió en Jerusalén. Prueba de ello que en el barrio armenio de Jerusalén, y sé lo que digo porque lo he visitado, lo he visto con mis propios ojos, hay una enorme iglesia, repito, en el barrio armenio de la ciudad de Jerusalén, donde ellos dicen, los armenios, dicen, ¿verdad?, que tienen la cabeza del apóstol Santiago, y allí la veneran, y después resulta que en España se dice que tenemos el cuerpo. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos el cuerpo entero o tenemos el cuerpo sin cabeza? Mis queridos hermanos y amigos, detrás de tantas leyendas, detrás de tantas tradiciones, detrás de tantos cultos y ritos, hay auténticas fábulas. Vamos a hablar claro, auténticas mentiras. Por eso es muy importante que vayamos a la fuente original, para que no nos manipulen, para que no presenten lo bueno como malo, ni lo malo como bueno, para que no nos cuenten milongas, ni nos cuenten cuentos raros y extraños. La Biblia es la palabra de Dios, es inmutable. ¿Y cuántos arqueólogos, leyendo la palabra de Dios, han dado y han encontrado lugares y cosas y civilizaciones y restos arqueológicos que relataba la Biblia? Luego, a veces la historia de las naciones, digamos que coincide o concuerda con lo que dice la palabra de Dios, pero repito, la soberbia, el orgullo del hombre es tan grande, la arrogancia del hombre es tan inmensa, que a veces desplaza, quita de su historia lo que dice la Biblia acerca de esa nación, acerca de lo que ocurrió en aquel lugar. Lo que ocurrió en Egipto, ¿verdad? Lo que ocurrió en Babilonia, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, por ejemplo, en Siria, en Moab, que hoy en día se llama Jordania, en Israel, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad. No son fábulas, no son cuentos, no son engaños. Pero volvemos a lo que decía antes. El libre albedrío del hombre le permite creer lo que quiera. El libre albedrío del hombre muchas veces le traiciona y le lleva por el camino de la ignorancia, y es mucho más fácil rechazar a Dios y hacer lo que a ti te da la gana que reconocer que te has equivocado, pedirle perdón al Señor y que se encargue de abrirte los ojos y de sacarte de las tinieblas y de la ignorancia en la que voluntariamente o involuntariamente te has metido, y después termina el hombre creyendo en auténticas locuras, en cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Pero gloria a Dios que tenemos la fuente. Gloria a Dios que tenemos la información fidedigna, no manipulada, no tergiversada, tal y como ocurrieron los hechos. Ahora bien, usted es libre de creer lo que quiera. Si usted dice que la historia del diluvio es mentira, que las 10 plagas de Egipto fueron mentira, que Israel nunca estuvo en Egipto y que nunca existió un personaje llamado Moisés que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel y lo condujo hasta la frontera de la tierra prometida, si usted dice que no existió un personaje llamado Daniel que estuvo en Babilonia y que existieron unos apóstoles y que hubieron unas destrucciones en las ciudades de Sodoma y Gomorra, si usted quiere ignorar todo eso, usted está en la libertad y está en su derecho. Pero nosotros creemos en Dios y en su palabra, porque no podemos producir digamos una división, un divorcio entre Dios y su palabra. La palabra de Dios es verdad,
la palabra de Dios es auténtica, está a prueba de todo tipo de calumnias y de todo tipo de guerra, porque la palabra de Dios ahí permanece. Y lo curioso es que a veces los hombres hoy descubren una cosa y ahora creen una cosa y mañana creen otra. Sin embargo, nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos que la Biblia es verdad y por lo tanto el que quiere ver, podrá ver. El que quiere ignorar, podrá ignorar. El que quiere conocer la verdad, podrá conocerla, vivirla y experimentarla y compartirla posteriormente. Pero el que no quiere ver, el que no quiere saber, el que quiere seguir peleando consigo mismo, con Dios y peleado con el mundo entero, porque hay gente que parece que están peleados con todo el mundo, ¿verdad? Todos están equivocados, nadie tiene razón, pero él o ella siempre tiene la razón. Pues eso es un problema que se llama orgullo. Cuando no queremos reconocer que puede ser, no digo siempre, pero puede ser que a veces nos hemos equivocado en nuestros planteamientos. Miren, ¿cuántos de ustedes últimamente nos han estado escribiendo y utilizan frases como esta? Desde que comencé a leer la Biblia se me cayeron las escamas de los ojos. Desde que comencé a leer la palabra de Dios se cayó la venda de mis ojos. Y ustedes han comprobado por sí mismos, y esto es muy hermoso, ustedes han comprobado por sí mismos que muchas de las cosas que creyeron, que practicaron, que hicieron y que incluso enseñaron a otras personas a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, resulta que era totalmente opuesto, totalmente contrario a lo que usted había creído y practicado. Así que para concluir, le digo, vaya a la fuente, lea la palabra del Señor y usted va a comprobar cuál es la verdad. Y siempre tendrá la libertad de poder decir creo o no creo, lo acepto o no lo acepto, pero no cabe la menor duda de que hay muchísimas leyendas populares que se han enraizado en la cultura de los pueblos. Aquí en España tenemos miles de tradiciones y de leyendas que no están basadas en la Biblia, no están basadas en la verdad, sino en mitos, en fábulas, en leyendas, en cuentos que no pueden ser comprobados ni demostrados a la luz de la palabra del Señor. Así que un consejo que yo les doy, si me permiten, es lo que usted está creyendo, ¿por qué lo cree? Lo que usted predica, ¿por qué lo predica? Lo que usted está practicando, ¿por qué lo está practicando? ¿Usted ha comprobado si su religión, si su creencia, si esa tradición que usted tiene es correcta, es bíblica? Usted en el fondo, muchos de ustedes en el fondo lo que quieren es agradar a Dios, por supuesto. Si no, no estarían ahora mismo aquí conectados viendo este programa, estarían viendo cualquier otra cosa. Muchos de ustedes están buscando la verdad, quieren saber realmente lo que Dios dice en su palabra. Pues háganlo, vayan a la palabra de Dios y van a comprobar si la idolatría agrada a Dios o es una abominación contra Dios. Ustedes van a poder comprobar si muchas de las cosas que hoy en día son normales y totalmente aceptadas en nuestra sociedad tienen una base bíblica o son auténticas abominaciones y aberraciones. Ahí les dejo. Acepten el desafío, vayan a la Biblia, lean la palabra de Dios. En el libro de Jueces y en otros libros de la Biblia, ¿verdad?, a veces aparecen cosas que no se tenían que haber hecho nunca, pero se escribieron como ejemplos a no imitar. Gracias, Candela González. Gracias, Telma. Es decir, hay cosas en la Biblia que se escribieron para que las imitáramos, para que las hiciéramos, para que cumpliéramos con ellas, para que tuviéramos un punto de referencia, un ejemplo a seguir. Y hay otras cosas que se escribieron en la Biblia para tener un ejemplo, para no imitar. Y entonces cuando usted va, por ejemplo, al libro de los Jueces y encuentra que un tal Micaía ofreció a Dios una serie de imágenes, eso es algo que nunca se tenía que haber hecho. Pero repito, fue un tiempo de verdad de un descontrol, fue un tiempo de una auténtica anarquía, de un vacío de autoridad espiritual tremenda. Y entonces son ejemplos para no imitar, ¿eh? No se escandalicen por cosas que uno dice, pero ¿cómo pudieron hacer estas personas estas cosas si están mal delante del Señor? Bueno, ahí se dan cuenta cómo los seres humanos somos imperfectos y a veces cuando nos desviamos del Señor y no ponemos en práctica la palabra del Señor, pues nos damos cuenta de las barbaridades, de las locuras
que el hombre puede cometer cuando se desvía de los caminos del Señor. Bueno, gracias, Jennifer López. También, gracias. Veo que ya se ha corregido el problema del sonido. Gloria a Dios, me alegro mucho. Una hermana pregunta, hermana Mónica Cuervo, si el apóstol Pablo fue el que reemplazó, como dice aquí, el que sustituyó a Judas. Evidentemente sí. Todos sabemos que aquella elección que se hizo antes del día de Pentecostés, antes de la fiesta de Shavuot, realmente no sirvió de nada, no fue una persona que fue respaldada por el Señor, pero sí sabemos perfectamente que Pablo llegó a utilizar el título de apóstol de Jesucristo. A él lo levantó y lo puso en primera línea nada más y nada menos que el mismísimo Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo estoy convencido que el 12º apóstol que reemplazó o que ocupó el lugar de Judas, el traidor, fue sin lugar a dudas el apóstol Pablo. En cuanto al tema de la costilla que usted me menciona del libro del Génesis, bueno, en el texto original da a entender como que Dios separó, Dios hizo un corte y separó, ¿verdad?, la parte masculina de la parte femenina, y entonces cuando Adán ve a su esposa, pues dice, esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Por lo tanto, ahí se produce como una especie de corte, de separación, el uno del otro. Algunos dicen de espalda. Son opiniones que se vierten por ahí. La cuestión está en que Dios creó al hombre y a la mujer. Eso es lo importante. Si lo sacó de la costilla, o de aquí, o de allá, o de más arriba, o de más abajo, lo importante, y vamos a ser siempre prácticos en lo que leemos de la palabra de Dios, es que Dios se presenta en el capítulo 1 del libro de Génesis como el creador y el diseñador de todo lo creado, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Dios es el creador, el diseñador perfecto y maravilloso de su creación, y la corona con la creación del hombre, delegando sobre ellos la responsabilidad de mantener, de cuidar aquel lugar maravilloso que lo conocemos como el Gan Edén, el jardín del Edén, donde estuvo un tiempo la primera pareja y que después, a consecuencia de su pecado, de una mala utilización del libre albedrío del cual hablábamos antes, pues fueron expulsados y nunca más pudieron volver a disfrutar de aquel hermoso lugar. Respondo a otra pregunta. Carmen Rodríguez, escuché decir que el infierno todavía no está activo. Digamos, no está inaugurado, por decirlo de alguna manera. Que lo que hay es un lugar de tormento, donde van los hijos de perdición, y que el infierno será el lugar donde Satanás será arrojado. Sí, vamos a ver. Lógicamente, cuando un creyente muere, lo hemos dicho muchísimas veces, va a la presencia del Señor, y cuando un inconverso, un impío muere, va a un lugar de tormento, pero todavía no es el infierno en sí mismo. El primero que inaugura el infierno es Satanás, sus demonios y todos los que le siguieron, todos sus secuaces. Lo importante es saber que nosotros hemos sido salvados por la sangre y por la obra maravillosa de Jesucristo de la condenación eterna, porque existe. Yo sé que en algunos lugares no se quiere tocar este tema, porque asusta, o porque piensan que está anticuado, o porque creen que ya no es así. Pero sí es así. Hay un cielo y hay un infierno. Me da igual si una persona predica y dice, no existe infierno. Sí existe infierno, sí existe condenación eterna y sí existe salvación eterna. Gracias al Señor por el mérito de Cristo, no por nuestras buenas obras ni por nuestros méritos personales, hemos sido rescatados de la condenación eterna. Porque cuando una persona muere, ya no hay segunda oportunidad. Yo sé que algunos enseñan que hay reencarnación, que hay más oportunidades. Bueno, cada uno que enseñe lo que quiera. Mi deber como predicador, como siervo de Dios, es predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que después de la muerte no hay más oportunidad de salvación. O te salvaste o te condenaste, amigo. Así es que piensa bien la vida que vas a llevar, porque después de esta vida hay vida. Es que yo no creo en eso, dicen algunos.
pero es que la realidad va a seguir siendo la misma, crea usted o no en ella. Como aquel que decía, aunque el perro le ladre mucho a la luna va a seguir existiendo, ¿verdad? No se va a amedrentar la luna por los ladridos del perro. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, esta persona que ha hecho la pregunta, efectivamente hay un cielo, hay un infierno, no se sale de un lugar para ir al otro, no hay salvación después de la muerte, sino que es aquí y ahora donde decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Espero que todos los que están esta tarde conectados, que es una gran cantidad de personas y de lugares, todos ustedes tengan la salvación de su alma y hayan nacido de nuevo y hayan experimentado ese nuevo nacimiento que es lo único que nos garantiza la vida eterna. Y permítame decirles un versículo que viene a colisión. Dice, si alguno, el versículo dice, todo aquel que cree no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Es decir, no hay ambigüedad. Yo le pregunto a mucha gente, ¿usted es salvo? Si me dice, no entiendo la pregunta, es evidencia de que no es salvo. Un verdadero creyente tiene que tener seguridad de salvación. No puede ser dubitativo. No puede decir, no lo sé. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Haga usted la prueba. Pregúntele mañana a un compañero de trabajo, o esta noche mismo, una pregunta, ¿tú eres salvo? Si mueres hoy, ¿sabes a dónde vas? Si duda, es que no es salvo. Porque un verdadero creyente nunca, jamás puede dudar de su salvación. Yo sé a dónde voy a ir cuando muera. Yo sé que tengo seguridad eterna en Cristo Jesús, mi Señor. Y esa es la seguridad que todo creyente debe tener y mantener todos los días de su vida. Podrás dudar de otras cosas, podrás perder otras cosas, pero mi querido hermano y amigo, la seguridad de tu salvación tienes que tenerla perfecta, bien clara, porque eso es lo que te va a mantener firme y eso es lo que te va a ayudar a pelear, a ser fiel hasta el final para poder obtener el galardón y la recompensa de parte de nuestro Dios. Hay una hermana que dice, me gustaría si usted me puede ayudar. Yo no creo en lo que dicen los calvinistas porque pienso que contradice a lo que dice la palabra de Dios y a su voluntad, porque creo que Dios quiere salvar a toda la humanidad. ¿Qué opina usted? Bueno, yo le voy a decir lo que siempre digo. Vamos a ver, mi opinión, sinceramente, no es relevante. Aquí lo importante, lo que cuenta, es la opinión de Dios. Y Dios dice en su palabra, y yo lo creo, que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Yo no creo que Dios quiere que unos se pierdan y otros se salven. Yo no creo en eso. Yo sé que hay creyentes que creen en eso. Pero como usted me está preguntando a mí, yo le doy mi opinión. Yo creo que la Biblia enseña, y permítame mencionar tal vez el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí en ese todo aquel, ¿quiénes entran? Todos. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor nos enseña en su palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No toda la gente se va a salvar, eso es evidente. No todo el mundo se va a condenar, también lo sabemos. Es una elección personal e intransferible. El papá no se puede convertir por la mamá. La mamá no se puede convertir por sus hijos, ni los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Es personal, es individual, intransferible. La salvación es de uno, no es de toda la familia, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, porque la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Cuando me hablan de predestinación, yo siempre he dicho lo mismo. En otros programas hemos hablado del tema. Dios predestinó a la raza humana para que se salvara. Es decir, una elección soberana de Dios. Dios eligió, Dios escogió al hombre, a la raza humana, para que se salvara. Pero eso no significa de que Él obliga al hombre a que se convierta. Eso no significa de que todos sí o sí se tienen que convertir porque Dios obliga. Dios no obliga, Dios habla, Dios redarguye, Dios exhorta,
Pero la última palabra, en este sentido, quien la tiene es el hombre. El hombre, si quiere salvarse a través de Cristo, puede salvarse. Y una persona que no quiere salvarse y quiere condenarse, si quiere se puede condenar. Pero Dios ama a toda la raza humana y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando por ahí dicen algunos que Dios escogió a unos para que se condenaran, que aunque quieran creer no se pueden salvar, y escogió a otros para que se salvaran, que aunque se quisieran condenar no pueden, eso es rotundamente falso. Eso no es así. Eso no es Biblia. Eso son teologías humanas. Esos son inventos de los hombres. Y aquí de lo que estamos hablando es de Biblia. No estamos hablando de teologías y de catecismos y de opiniones humanas. Aquí estamos hablando de la Biblia. Y la Biblia nos enseña que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y debemos de orar para que el Señor nos use, para que cada día podamos llevar más gente a los pies del Señor Jesucristo. Yo oro para que millones de almas en este tiempo especial y extraño en el cual nos encontramos los cristianos hoy en día, para que millones de personas lleguen a conocer a Cristo. Por eso vuelvo a decir lo que dije al principio. Compartan los devocionales, compartan los programas, compartan los cultos, prediquen a tiempo y fuera de tiempo, como decía ayer en el mensaje del domingo. Prediquen la palabra, háblenle a todo el mundo, regalen Biblias, regalen Nuevo Testamento, háblenle a sus amigos, a todo el mundo, para que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y cuando este Evangelio sea predicado en todas las naciones de la tierra, entonces vendrá el fin. Y quiero terminar con una pregunta más que hace una persona acerca de Balaam, aquel personaje siniestro que fue contratado por un rey que tiene un nombre muy parecido, pero que son dos personajes diferentes. Balac era el rey que contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero no pudo hacerlo. No pudo hacerlo, porque contra el pueblo de Dios no surten efecto los conjuros, las maldiciones, los trabajos de hechicería y de brujería contra el pueblo de Dios. Ellos lo saben perfectamente, no surten ningún efecto, porque estamos cubiertos, estamos protegidos, gloria a Dios, por la mano poderosa de nuestro Dios. 24 horas al día, el Señor vela de nuestra vida. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Es decir, todo lo que nos hagan para destruirnos, para derrumbarnos, es inútil. ¿Saben? Satanás ha tenido 2000 años, 2000 años, 2 milenios, para destruir al pueblo de Dios y no ha podido. Porque el pueblo de Dios, los que creemos en nuestro Dios, los que creemos en el eterno nuestro Dios, somos indestructibles. Somos gente con muchos defectos, lo reconozco. Somos gente con muchas carencias. Pero aquí de lo que se trata no es de nuestra capacidad de resistencia. Aquí de lo que se trata es del poder de nuestro Dios. Y nuestro Dios está con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden esas dos preposiciones. Dios, nuestro Dios está con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Estamos en medio de una pandemia. Millones de hermanos están confinados. Muchas iglesias siguen cerradas. Muchos púlpitos ya no se pueden utilizar porque no hay membresía que se pueda congregar en ellos. Pero a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo y ocurrirá, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, nada ni nadie nos podrá jamás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adelante, hermanos, Dios está con nosotros. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, podemos vivir tranquilos. Podemos vivir en paz. Podemos dormir seguros. Aunque un ejército acampe contra nosotros, dormimos tranquilos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor,
me haces vivir confiado. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra. Podríamos estar toda la santa tarde hablando de textos, de promesas bíblicas que nos ayudan a mantenernos firmes en la fe. Así que, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con todos ustedes en esta tarde. Seguimos adelante. Les animo a que sigan leyendo la palabra del Señor. Terminamos con una oración y gracias a todos los que se han conectado. Si este tiempo ha sido de bendición y quieres compartirlo con tus amistades, con toda libertad. Que la gente oiga la palabra, que corra la palabra, que el Señor Jesucristo toque corazones, porque la alegría más grande que podemos tener como hijos de Dios es llevar almas a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque tú has cambiado nuestro lamento en baile y ahora tú vives con nosotros y en nosotros. Señor, guarda y bendice a tu amada iglesia. Que toda persona que se dedique a servirte a ti, bendícelo, úsalo. Renueva su fuerza, Señor. Que se predique tu palabra cada día más. Y que millones de almas lleguen al conocimiento de Cristo antes de tu venida. Gracias, Señor, porque estamos en el camino verdadero. Estamos en la verdad. Y la verdad eres tú, Señor amado Jesucristo. Bendice a nuestras vidas, guárdanos, Señor, y nos encomendamos a ti. Y como siempre, a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga muy grandemente. Perdonen por este problema de sonido que hubo al principio. Creo que después, gracias al Señor, se logró subsanar. Así que bendiciones para todos ustedes. Y ahora me quedaré aquí poco a poco leyendo todos los mensajes, que me imagino que habrán sido muchísimos, que han estado entrando en esta tarde. Solamente les voy a pedir un pequeño favor. No lo he hecho nunca, me gustaría hacerlo ahora. Solamente me gustaría pedirles lo siguiente. Pongan ahí un mensajito, el nombre de usted va a salir, lógicamente, desde dónde nos está viendo, desde dónde nos está escuchando. Porque veo mensajes, veo felicitaciones, veo bendiciones, pastor, etcétera, etcétera. Pero ponga el nombre de su país, desde dónde está usted escuchando esta tarde en directo este programa. Este pastor online. ¿Desde qué país están conectados estas más de 1000 y pico personas o más de 1000 y pico puntos de conexión? Me gustaría saber desde cuántos países nos han estado viendo y escuchando en esta tarde. Así que les voy a dar unos minutitos. Creo que, si no me equivoco, esa bandera es de México. Me gustaría saber desde qué países nos han estado viendo y escuchando en esta tarde. Y a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, les mandamos un abrazo, un saludo. Que Dios les bendiga muy grandemente. No se desanimen, no bajen la guardia. Al contrario, doblen la guardia. Sigamos adelante, que el Señor Jesucristo está a nuestro lado. Nunca nos abandonará, sino que seguiremos siempre en la brecha, predicando y sirviendo al Señor con la fuerza que Él nos da cada día. California, Estados Unidos, gloria a Dios, desde Texas, Estados Unidos, gloria a Dios, qué bueno. Muchos hermanos nos escuchan. Una hermana dice que es de Cuba, pero está en otro lugar. México, cuánta gente desde México. Dios bendiga a los hermanos de México, de Aguascalientes también. Gloria a Dios. Guatemala. Qué lindo saber que hay tantos hermanos que a través de este tiempo de las redes sociales nos están escuchando de diferentes lugares. Después prestaré atención a estos mensajes que he recibido y les anunciaré, Dios mediante, cuándo volveremos a estar otra vez. Desde Perú, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos del Perú también. Aquí cerquita, en Tenerife. Gloria a Dios. Candela González. Qué bueno que desde Tenerife también nos están escuchando. Dios bendiga las vidas de todos y cada uno de ustedes. Benditos los hijos de Dios, los que aman a Dios y a su palabra. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Bendiciones.